usualmente o aparentemente una primera convulsión o una primera crisis. Entonces, usualmente, como es más frecuente ver en niños, eh, va acompañado de un familiar y el familiar dice, mi paciente ha convulsionado, mi hijo ha convulsionado. Entonces, nosotros nos tenemos que plantear preguntas que nosotros mismos tenemos que responder. Eh, y también el paciente se hace las mismas preguntas y viene con toda esa carga emocional de, familiar también, obviamente, de haber sufrido y el familiar presenciado una crisis, una convulsión. Entonces, él se pregunta y nos pregunta, ¿por qué he convulsionado? Y la pregunta que siempre viene inmediatamente después es si va a volver a convulsionar. ¿Voy a volver a convulsionar, doctor? Y la pregunta que le hacen así, una pregunta con tono negativo. No es epilepsia, ¿verdad, doctor? Esa forma de preguntar está tratando inconscientemente de decirle que el médico le diga, no, no es epilepsia. ¿Por qué? Porque la pregunta es negación. ¿Qué exámenes necesito hacerme para saber qué ha pasado y si necesita tomar medicación? Son preguntas básicas, no son todas las que nos pueden hacer y la que nosotros tenemos que irle respondiendo de una forma adecuada. Y como primero es lo primero, ustedes van a hacer, lo primero que tienen que hacerse es estos objetivos, plantearse estos objetivos. ¿Qué tengo que hacer para llegar al diagnóstico? Es decir, saber si son crisis y si es epilepsia o no. Es decir, es una crisis epiléptica y si no lo es, ¿qué puede ser? ¿Qué exámenes debo solicitarle? ¿Es epilepsia lo que tiene el paciente? ¿Es necesario que inicie tratamiento? Es casi lo mismo que se pregunta el paciente, pero ya nos lo preguntamos nosotros como médicos que vamos a tratarlo. Entonces, la primera pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para llegar al diagnóstico? Y aquí siempre les digo que lo primero es la historia clínica. Ante la sospecha de una convulsión o crisis epiléptica, que sería el término más adecuado, tenemos que ver que esto se basa principalmente en la historia clínica. E insisto, una buena historia clínica es lo más importante. Es muy difícil que en consulta, bueno, en emergencia tal vez, pero es muy difícil que ustedes presencien la crisis. Si no, les vienen a contar que hubo una convulsión o una crisis. Aunque ahora, con la modernidad, eh, la presencia de cámaras en los celulares, en cámaras en lugares públicos o en las propias viviendas, pueden registrar en video una crisis. Entonces, pero igual, una buena historia clínica es lo más importante para hacer, porque ustedes no van a presenciar la mayoría de las veces la crisis. Entonces, por lo tanto, sí, acá hay dos pasos fundamentales, no los únicos, pero son importantes estos dos de acá. Semiología de la crisis, es decir, tenemos que llegar a diagnosticar qué tipo de crisis tiene el paciente.
Y el otro importante, los factores de riesgo para crisis, es decir, saber si tiene alto alta o baja probabilidad de que vuelva a convulsionar. La semiología de la crisis nos permite aproximarnos a si es a dónde está la lesión, que es la piedra angular dentro de la neurología. Podemos decir si hay un área dentro del cerebro donde inicia la crisis o no podemos llegar a esa conclusión que existe un área donde comenzó la crisis. Entonces, dentro de la semiología está lo que antes se llamaba el preictal, el ictal y el postictal. Lo que se llamaba preictal, que eran las manifestaciones previas a la pérdida de conciencia, cuando esto sucedía en una crisis, ya no se utiliza ese término porque el preictal viene a ser también parte de la crisis y más bien es el elemento principal y fundamental para hacer el diagnóstico de crisis. Si hay un, entre comillas, preictal, lo más probable es que este paciente tenga una crisis focal. Si no hay un preictal, haciendo una buena anamnesis, lo más probable es que sea una crisis generalizada. Y otro, otra parte de la anamnesis es qué sucede después de que el paciente termina su crisis, entre comillas, convulsión. ¿Qué sucedió después? Y acá le digo, repetir las veces que sea necesaria. ¿Qué sucedió después? ¿Le cuenta algo el familiar o el paciente? Usualmente el familiar, porque el paciente no está, si ha tenido una crisis generalizada, ha tenido alteración de la conciencia y por lo tanto él no recuerda y tiene un evento eh, después de su crisis en la cual no está, sigue con la alteración de la conciencia, por lo tanto él no se va a dar cuenta que sucede. Está somnoliento, está desubicado, está confuso, entonces él no les puede decir y usualmente esto lo dice el familiar o el testigo de la crisis. ¿Qué sucede después de que termina de, entre comillas, convulsionar? Miren lo importante que es. El, lo que se llamaba el preictal. Algunas preguntas que debemos de hacerle. ¿Hubo visión de colores o de formas? ¿Hubo alguna sensación extraña en su cuerpo? ¿Hubo sensación de sonidos, sabores u olores? ¿Hubo sensación de náusea, angustia o temor o dolor abdominal? ¿Hubo inicialmente movimientos de un lado del cuerpo, de un lado de la cara o de un miembro o movimientos automáticos que hacía el paciente, como si fueran movimientos voluntarios, pero que no estaba con la plena conciencia? Y algo importante, si alguno de estos tuvo, si eso sucedió previamente a la crisis que tiene ahora. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente y, y la mayoría, incluyendo médicos, solamente consideran la crisis epiléptica aquel que tiene manifestaciones de tipo motor, se cae, hay contracturas tónicas, clónicas, pérdida de conciencia, salivación, etcétera, etcétera. Eso es una convulsión, pero no ven
las manifestaciones que llamábamos preictales, que vienen a ser parte de la crisis, no le llamamos convulsión ahora, parte de la crisis y que nos va a decir dónde probablemente pudo iniciar esta crisis, en qué parte del cerebro. ¿Y qué sucede? Muchas veces estos pacientes comienzan solamente teniendo estas manifestaciones no motoras, la mayoría de las veces, excepto la última, que son manifestaciones motoras, y que no le han dado importancia, pasó desapercibido, y hasta el mismo paciente, la manifestación motora, por ejemplo, se le torció la mano y no la podía controlar y le pasó en un ratito y la dejó y no le dio importancia. Y solamente le dan importancia cuando esto se acompaña ya de una manifestación mayor, una crisis generalizada. Entonces es importante saber si alguno de estas manifestaciones, no son todas las preguntas que se tienen que hacer, pero son las más frecuentes que podemos encontrar que nos dé respuesta. Si tú algo de esto antes de que tenga este episodio en el cual ya tuvo una convulsión. No sé si esto queda claro. Si no, me interrumpen, no hay ningún problema. Cuando vemos ya la parte de la manifestación principal, entre comillas, porque no es la principal muchas veces, sino la más llamativa. Usualmente las manifestaciones que son visibles, vamos a ponerlo así, tenemos que ir preguntando ciertas cosas que nos van a permitir saber primero si es una crisis o no es una crisis. Si esta crisis es generalizada o focal. ¿Cómo estaban los ojos? ¿Abiertos o cerrados? Si los ojos estaban abiertos, ¿cómo estaba la mirada? Fija, mirando de un lado para otro, fija hacia adelante, fija hacia arriba y a un costado. Giraba la cabeza junto con esta desviación de la mirada a un lado. ¿Cómo estaban los labios? El color principalmente. Cianóticos, pálidos, los cianóticos que le llaman renegrido, ¿ya? O si su color estaba normal. Hubo mordedura de lengua. Si hubo mordedura de la lengua, ¿qué parte de la lengua se mordió? Se mordió la punta de la lengua, se mordió las partes laterales de la lengua. ¿Cómo estaban los miembros? Estaban en flexión, en extensión. Si primero fue un primer momento en el cual flexionó, extendió constante y continuamente los miembros para después estar haciendo contracciones continuas, o solamente fue un estirarse todo y cayó. Relajo de esfínter, es decir, se orinó o se defecó, y el tiempo de duración, que es importante, entre otras cosas. ¿Qué pasó después de que dejó de convulsionar? Despertó rápido, tenía comportamiento distinto, confuso, les reconoció rápidamente a sus familiares, tuvo un déficit motor focal que después lo recuperó, lo que antiguamente se llamaba la parálisis de Todd. Esta semiología de la crisis nos permite clasificar las crisis epilépticas. Y esta clasificación fue modificada
en el 2017, después de muchos, muchos, muchos años de estar en discusiones los grandes expertos en esa materia, ¿no? Después de esta clasificación vino lo que sucedió a inicios de este año, que es la revisión y actualización de la clasificación de las crisis epilépticas. Entonces, se han hecho ciertas modificaciones a lo que fue la clasificación del 2017. Y esto es lo nuevo que no había el año pasado, ¿no? Hay algunos términos o definiciones que son importantes para poder clasificar las crisis. El inicio. Acá ese es lo que ahora manda en todo lo que es la clasificación, y por lo menos yo creo que un médico general debe de tener bastante certeza en diferenciar si fue de inicio focal o fue de inicio generalizado. Y la única manera es haciendo bueno, no es la única manera, la manera más frecuente es la anamnesis, salvo que vean el video un video desde que comenzó su crisis. El otro es la alteración de la conciencia. Esta alteración de la conciencia se utiliza para subclasificar las crisis de tipo focal y también las de origen desconocido, o que se llaman inicio desconocido. Si no tenemos elementos en la anamnesis para poder saber si hubo trastorno de conciencia en el paciente, lo dejamos ahí nada más. Por ejemplo, crisis focal, que no se sabe si hubo alteración de conciencia o no. Pero sí lo podemos, por anamnesis, podemos decir que hubo alteración de la conciencia, decimos crisis focal con alteración o trastorno de la conciencia. Operativamente, la alteración de la conciencia se define por alteraciones en la atención en el paciente o la capacidad de respuesta ante estímulos, usualmente verbal. La alteración de la conciencia en algún punto de la crisis focal nos dice que en cualquier momento esa crisis se considera una crisis focal con alteración de la conciencia. La subclasificación de las crisis focales es por la crisis, por su primer signo o síntoma que presenta el paciente. Por ejemplo, un paciente comienza a tener un poco de náuseas, como dolor abdominal, después sensación de miedo, y después comienza a haber desviación de la mirada hacia un lado. La crisis focal se clasifica dentro de las que están relacionadas con trastornos vegetativos, en este caso las náuseas y el dolor abdominal. Ese primer signo o síntoma es el que permite clasificar a la crisis focal. El arresto de conducta es cuando el paciente está haciendo sus actividades habituales y de repente para de hacerlo. Eso se llama arresto de la conducta. Bien. Entonces, ya con la historia clínica vamos a tener la clasificación y diagnóstico de la crisis epiléptica. Usualmente, mientras estamos haciendo
corrigiendo todo lo demás del algoritmo diagnóstico, podemos ya comenzar un tratamiento, ya teniendo bien diagnosticada el tipo de crisis. ¿Ok? Vemos si es necesario o no dar tratamiento al paciente, como vamos a ver más adelante. Un segundito que tengo un asunto y continuamos. Como tenemos horario abierto, no hay problema. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, acá, después de hacer nuestra anamnesis y el examen físico, debemos de saber si es o no es una crisis epiléptica. Entonces, acá está la nueva clasificación de crisis epiléptica, modificada ya. Antes se decía inicio focal, inicio generalizada, inicio desconocido. Entonces acá se dice crisis focal, crisis generalizada, y acá sí se dice desconocido, inicio desconocido. Focal, hemos dicho, y el desconocido también, sin pérdida de conciencia, con pérdida de conciencia, o con alteración de la conciencia. El otro cambio que se ha hecho este año, en febrero, es que ya no se clasifica en motoras y no motoras, como era en 2017, sino el término motoras se ha cambiado a inicio con manifestaciones observables. Y las que se decían como no motoras se han cambiado el nombre como que inician con manifestaciones no observables. Es lo motor, manifestaciones observables. No motor, manifestaciones no observables. Entonces, y ese término es para los tres, ¿no? Manifestaciones observables, lo que era el motor tónico-clónico de otros motores, manifestaciones no observables, las ausencias, por ejemplo, que vamos a ver un poco más amplio más adelante. El desconocido, el desconocido como se desconoce cómo inició la crisis. No es de que no se sepa que si es o no es crisis, ¿no? Se desconoce cómo inició la crisis. Por ejemplo, algo bastante frecuente, ¿no? En neurología, ¿no? La mamá que dice que lleva a su hijo vamos a decir, de 10 años o de 15 años, que estaban durmiendo y de repente siente un ruido en la habitación de su hijo. Obviamente es de noche y va a verlo
y lo encuentra botado, convulsionando al lado de la cama. Ella, la mamá, no ha visto cómo ha comenzado. Ha visto la parte más visible u observable de la actriz. Entonces, este tipo de crisis en la cual no se puede definir si fue focal cuando comenzó o generalizado cuando comenzó, se dice que es desconocida de su inicio. ¿Correcto? Que también puede ser manifestaciones observables o manifestaciones no observables como son las ausencias. Pero no se supo cómo comenzó. Y hay un cuarto grupo que son las manifestaciones, crisis no, las crisis no clasificables. Y aquí comenzamos a hacer un poquito más, abrimos más la clasificación, las observables en automatismos, atónicos, clónicos, espasmos, espasmos infantiles, las hiperkinéticas, mioclónicas, las clónicas. Más bien no observables, y así tenemos igual acá me olvidé de borrar, ya no se dice inicio generalizado, sino simplemente focal y generalizado. Ya, lo voy a borrar cuando ni bien termine la clase para pasarle la diapositiva. Ya, igual manifestaciones observables y manifestaciones no observables. En todos ha cambiado esa terminología. Una de las cosas que hemos visto es la tecnología y la crisis. Y lo otro es factores de riesgo para crisis. Es decir, que hace que sea más probable que el paciente vuelva a convulsionar o vuelva a tener una crisis. Si hubo complicaciones perinatales en un paciente que ha tenido una crisis, hay una chance más alta de que vuelva a suceder. El desarrollo neurológico de la infancia fue normal, eso disminuye el riesgo. Pero si fue anormal, aumenta el riesgo de que vuelva a convulsionar. Hubo infecciones del sistema nervioso central, algo bastante frecuente en nuestro medio. Ha tenido traumatismo encefalocraniano con pérdida de conciencia, y si tuvo pérdida de conciencia, ¿por cuánto tiempo? Usualmente, como factor de riesgo viene a ser un traumatismo con pérdida de conciencia, usualmente mayor de 20 a 30 minutos de pérdida de conciencia. Eso hay que tenerlo en cuenta porque todos los niños se caen, todos se han caído alguna vez en su vida, y más de niños. Y la clásica es que se caen jugando, corriendo, qué sé yo, se caen, se golpean la cabeza y a llorar se ha dicho. No han perdido la conciencia. O a veces se caen y se quedan segundos y después comienza el llanto. Eso no es para un factor de riesgo. Factor de riesgo es aquel traumatismo craneano con pérdida de conciencia que dura más o igual de 20 a 30 minutos. ¿Tiene familiares que sufren o hayan sufrido epilepsia, convulsiones? Esta pregunta usualmente tiene un problema de que los pacientes esconden esta información por cuestiones de vergüenza, la presión social, el estigma de que tienen familiares, estigma social principalmente, de que tienen un familiar con epilepsia. ¿Existe una condición médica o quirúrgica predisponente a crisis? Ojo, por ejemplo, un paciente renal, un paciente hepático, un paciente diabético no controlado.
Y aquí viene el complemento de nuestra anamnesis, que es el examen físico. Si el examen neurológico es anormal, aumenta definitivamente el riesgo de crisis, de que vuelva a convulsionar. Y esa es la clasificación actual de la crisis epiléptica. Ya hemos visto que son las crisis focales, F, ya, con conciencia preservada o con conciencia alterada, ese es el nombre que se utiliza ahora, crisis focal atónico-clónica, es decir, una crisis focal que en el tiempo se vuelve tónico-clónica. El segundo grupo, los desconocidos si son focales o generalizados de inicio. Eh, Esto puede ser con la conciencia conservada, con la conciencia alterada o crisis que son tónico-clónicas bilaterales, pero no son generalizadas. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una crisis que este lado tiene unas manifestaciones motoras en el lado derecho que también se ven un poco en el lado izquierdo, pero no con la misma magnitud. Entonces, estas se pueden considerar como tónico-clónicas bilaterales y no como tónico-clónicas generalizadas. Y las generalizadas, que es un grupo más grande, las crisis de ausencias, las crisis tónico-clónico generalizadas, que es lo único que la mayoría de médicos diagnostican. Si ustedes hacen la revisión de todas las historias clínicas de 100 años atrás, en la emergencia, paciente que viene por crisis tónico-clónico generalizada. Ese es el cliché que utilizan todos. ¿Por qué? Porque no preguntan y aquí es importante la diferenciación si es focal o generalizada de inicio. Y otra crisis generalizada que están listadas aquí. Y el cuarto grupo, las que son no clasificables. Dentro de estas ponen las crisis neonatales. Ahora, una vez que hemos hecho nuestra anamnesis, hemos hecho nuestro examen físico, tenemos que dilucidar claramente, ¿es o no es una crisis epiléptica? Si es una crisis epiléptica, saber qué tipo de crisis epiléptica es según lo que hemos visto previamente. Y si no tiene características, se parece, pero no tiene las características, ¿qué puede ser? Ahí viene eso de acá. Si no es crisis epiléptica, ¿qué puede ser? Los síncopes, que a veces vienen con ciertos movimientos, o síncope de desmayo. Los episodios psicógenos, que son a veces sobrediagnosticados. Ya. Ya no se está haciendo, no es crisis. Ya. La pseudocrisis o pseudoconvulsiones, los ataques de ira, el síndrome de hiperventilación que pueden asemejar una crisis. Pero cada uno tiene una semiología, una clínica distinta, que por la anamnesis nos permite hacer la diferenciación en más del 80% de veces si hacemos una buena anamnesis. La migraña en algunos pacientes, el que ven principalmente la migraña con aura, en la cual comienzan a ver su problema visual y lo toman como si fuera una crisis. Los ataques isquémicos transitorios, las hipoglicemias que pueden venir también con movimientos involuntarios, la narcolepsia, algunas distonías y el uso de drogas, incluyendo esa anécdota que siempre la cuento. Un tiempo trabajé en el seguro y estaba en consultorio y me llaman de la emergencia que hay un paciente que está convulsionando, un viejito que está convulsionando
y que no para con nada. Le han puesto diazepam y no sé cuántas cosas malas, nitoína y todo lo demás, y no para. Voy a verlo y es un viejito con Parkinson, que tiene un temblor tenía un temblor bastante grueso y lo consideraban como convulsión. Una vez que tenemos el diagnóstico clínico de crisis epiléptica, ¿qué exámenes debo solicitar? El primero es el electroencefalograma, con el cual nos permite corroborar en muchas ocasiones que existe una actividad anormal a nivel del cerebro. Hay varias formas, el convencional, el prolongado. El convencional dura entre 20 a 30 minutos según la Asociación Nacional perdón, la Asociación Norteamericana de Neurología. El prolongado, que puede ser de 1 a 2 horas de registro, la videoelectroencefalografía y el Holter electroencefalográfico. Igual como el Holter cardíaco, pero con sus electrodos en la cabeza. Neuroimágenes, aquí sí. La resonancia es, si yo requiero una neuroimagen, lo más probable es que necesite una resonancia. Algunas alteraciones evidentes que pueden verse con tomografía son trastornos de la diferenciación del cerebro, lo que llamamos en común las digenesias cerebrales, que se pueden observar, ¿no? Pero muchas lesiones no se ven en tomografía y lo que necesitamos es una resonancia magnética. Y especialmente una con un resonador de 3 Tesla, que nos permita ver algo que es un poco diagnosticado, que son los trastornos de la migración neuronal. Y en casos específicos, el estudio genético. ¿Qué nos permite el electroencefalograma? Confirmar la actividad eléctrica cerebral anormal, clasificación del tipo de crisis epiléptica y de epilepsias también, ya. Si es de inicio focal o generalizado, o es una crisis eh, bilateral, y si existe un foco epiléptico, la ubicación de este. El, el electroencefalograma tiene un valor predictivo positivo alto, pero un valor predictivo negativo muy bajo. Es decir, un electroencefalograma anormal nos permite corroborar nuestro diagnóstico, pero un electroencefalograma normal no nos excluye el diagnóstico de crisis epiléptica ni de epilepsia. El otro tema es que las alteraciones electroencefalográficas correlacionan con el cuadro clínico, con la semiología de la crisis que hemos hecho. Hasta el 50% de pacientes que tienen crisis epilépticas, su electroencefalograma puede salir normal. Entonces es como tirar una moneda al aire si el electroencefalograma sale negativo. Es decir, 50% que tiene un electroencefalograma negativo, vamos a ponerlo de esta manera, puede no tener crisis epiléptica, y un 50%, a pesar de ser negativo, sí puede tener. Entonces, de allí viene utilizar el electroencefalograma de mayor duración, el prolongado, la videoelectroencefalografía o el Holter electroencefalograma.
Y también se utilizan lo que se denominan los activadores de la actividad eléctrica normal. ¿Cuáles son esos activadores? La privación del sueño previa al estudio electroencefalográfico, la hiperventilación y la fotoestimulación. Son los más usados. La hiperventilación, la privación de sueño y la fotoestimulación. Y el que se usa más, se usa dependiendo de qué tipo de crisis o de epilepsia estoy sospechando. Por ejemplo, en un paciente que sospecha de ausencias, la hiperventilación es un activador fenomenal. En cambio, esos pacientes que tienen que, poco después de dormir, les agarra su crisis, la privación de sueño es el activador más adecuado. Se dice, y desde el punto de vista estadístico, que si 4 electroencefalogramas me salen normales, la probabilidad de que sea anormal posteriormente es baja. La resonancia magnética de 3 Tesla, porque la tomografía cerebral tiene poca sensibilidad para lesiones epileptógenas, como son la migración neuronal, la microgiria, la paquigiria, que son una serie de trastornos que no son visibles o eh, no es muy claro para diagnosticarlo por tomografía. Por lo tanto, la resonancia magnética, en los casos, en la mayoría de los casos, es el de elección. Sin embargo, el electroencefalograma debe ser el primer examen que se debe hacer en un paciente que sospecha de crisis epiléptica o de epilepsia. Otros exámenes, dependiendo de lo que sospeche, glucosa, ureacreatinina, que me va a servir también si que le voy a dar tratamiento, electrolitos, gases arteriales, perfil hepático, análisis toxicológico. Entonces, con eso tenemos el diagnóstico de crisis y después tenemos que ver el diagnóstico de epilepsia. No toda crisis epiléptica es epilepsia. Entonces tenemos que ver con todo lo que hemos hecho si hacemos el diagnóstico de epilepsia. Entonces, ¿es epilepsia o no es epilepsia? La definición conceptual es la que tienen ahí. Ya. La definición de epilepsia requiere la ocurrencia de al menos un ataque epiléptico. Antes se abusaba del electroencefalograma. Agarraban por cualquier cosa, por dolor de cabeza, le hacían un electroencefalograma y decían, ahí, como decían antes, disritmia cerebral. Ese era el diagnóstico que hacían hace 50 años atrás. Disritmia cerebral. Ya. Pero el paciente nunca había tenido una crisis. Ya. Y al pobre lo tenían con tratamiento antiepiléptico años. Eh, esta definición nos sirve para algunas cosas. Es una alteración cerebral. Es la corteza cerebral principalmente la que se afecta, o los componentes de la corteza cerebral. Yeah. Y esto tiene consecuencias neurobiológicas, sí, cognitivas, psicológicas y sociales. Estas dos últimas a veces lo tienen más curcuncho al paciente que la propia enfermedad, por el estigma que da el diagnóstico epiléptico. La definición operacional es la siguiente.
al menos dos crisis epilépticas no provocadas o reflejas. No provocadas significa que no están en un estado agudo de enfermedad. Por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo encefalocraniano y en ese momento ah, concomitantemente hace una crisis epiléptica o dos crisis epilépticas, no se puede catalogar de epilepsia. A un paciente que se le pasó la dosis de cocaína y comenzó a tener una, dos, tres crisis, ese paciente no podemos catalogarlo como epiléptico. Yeah. Así. Entonces, tiene que ser crisis no provocada por reflejo. Ocurrió un lapso mayor de 24 horas entre una y otra crisis. Una crisis epiléptica y riesgo similar de recurrencia al de dos crisis mayores al 60% en un lapso de 10 años. ¿Quiénes me dan esa mayor riesgo? Lo que les había mencionado anteriormente. Problemas del nacimiento, desarrollo psicomotor o neurológico inadecuado, familiares que tengan crisis, enfermedades concomitantes, etc. Y por último, el que tiene, se le puede hacer un diagnóstico de un síndrome epiléptico, como lo que vamos a ver más adelante. Entonces ya hicimos el diagnóstico de epilepsia y aquí algunos datos adicionales nos pueden permitir hacer el diagnóstico del síndrome epiléptico. Existen síndromes epilépticos. Entonces, recapitulando, primero hacemos el diagnóstico de la crisis epiléptica. Es lo que, hasta donde yo quisiera que ustedes no se olviden nunca en su vida. Después viene el diagnóstico de epilepsia, que es fácil, que estas crisis epilépticas sean dos o más, en un lazo mayor de 24 horas de diferencia entre una y otra crisis. Qué fácil es el ser diagnóstico de epilepsia, no es difícil. Después ya la etiología, y ya viene, y ese es otro cuento. Y de ahí viene el diagnóstico de síndrome epiléptico, que no es algo que usualmente el médico general lo hace. Entonces, nuevamente recapitulando, tipo de crisis, tipo de epilepsia, es decir, crisis repetidas son epilepsia, y el tipo de epilepsias también los ponemos muy parecida a la clasificación. Epilepsias focales, epilepsias generalizadas y focales, tienen los dos, y con inicio desconocido. Bien. Y después, una vez que tenemos esto, más otras eh, datos, por ejemplo, familiares, raza, podemos hacer el diagnóstico del síndrome epiléptico. Y la etiología, que ese es ¿no? Hay una lesión estructural. Por ejemplo, un paciente que tuvo un traumatismo encefalocraniano, pasado el estado agudo de enfermedad, es decir, pasado el estado agudo, el traumatismo, queda con secuela de que comienza a tener crisis epiléptica. Tenemos una tomografía, una resonancia donde tenemos una lesión cerebral consecuencia de ese traumatismo. Entonces, es una lesión estructural. Paciente que ha tenido la madre comenzó a tomar una serie de cosas para interrumpir el embarazo y no lo logró, y eso alteró la formación del cerebro y se produjo una disgenesia cerebral. Es estructural. Genético, usualmente tienen antecedentes familiares de crisis, de características similares y también de inicio en edades similares. Infeccioso, bueno, tenemos pues, las meningitis y las encefalitis autoinmunes que hemos tocado, las metabólicas, las inmunes, las autoinmunes y la de origen desconocido.
Los síntomas epilépticos entonces son cómo se hace el diagnóstico, las características de la crisis, del electroencefalograma y apoyada por otros hallazgos específicos, estructurales, genéticos, metabólicos, inmunes o infecciosos. Todo eso nos va a dar eh, los elementos para hacer el diagnóstico de los síntomas epilépticos. Y el diagnóstico de los síndromes epilépticos da una implicancia pronóstica y terapéutica en el paciente. Los síndromes epilépticos se clasifican según la edad de inicio, el tipo de epilepsia, ya, y aquí hay un cuadro que resume aquello. Ya. De estos vamos a tocar tres de ellos, ¿no? Ya. Uno es el síndrome de West, que se ve en menores de 1 año hasta 1 año y que tiene una característica muy específica. Esto lo pueden leer ustedes. Criptogénica, es decir, 15%, la mayoría son sintomáticas o que hay una causa específica. Características son los espasmos infantiles, la hiperarritmia en el electroencefalograma y el retraso psicomotor. Son la tríada que nos permite hacer el diagnóstico del síndrome de Wilson. Estas son las características de los espasmos. Busquen en YouTube espasmos infantiles y vean videos para que vean que lo que acá está descrito es lo que ustedes pueden ver. La hiperarritmia es la característica del electroencefalograma, que es un electroencefalograma, vamos a ponerlo en una sola palabra, caótico. El ritmo de base es bastante alterado, lento usualmente. Hay eh, ondas epileptógenas que tienen diferentes focos de inicio que pueden estar descargando casi al mismo tiempo o en tiempos distintos. Y esto de acá es la ipsarritmia, ¿no? Bien. Lento, bien. Focos de crisis, aquí es otro foco de crisis distinto. Bien. El otro síndrome, el síndrome de Lennox-Gastaut, ya, se parece, pero que usualmente lo vemos en pacientes mayores de 1 año, el pico entre 3 a 5 años. Estas son algunas de las características y están relacionados eh, las 2/3 partes con problemas estructurales. Las disgenesias que les había mencionado o los trastornos de la diferenciación o formación del sistema nervioso central, la esclerosis tuberosa, la encefalopatía hipóxico-isquémica, que era bastante frecuente en nuestro medio. Hasta un 40% aproximadamente viene precedido del síndrome de Wilson. ¿Cuáles son las crisis que tienen? Son tónicas, las ausencias atípicas, que esas son las características de las ausencias atípicas, y las crisis neocrónicas y atónicas. Las atónicas generalizadas se llaman ataques de caída o drop attacks. Igualmente, busquen ustedes los attacks, busquen ausencia típica, busquen crisis tónicas en YouTube para que vean, porque es la única forma de aprender cómo son las crisis. Este es el electroencefalograma típico de un síndrome de Lennox-Gastaut, donde hay una actividad lenta de base con una actividad epileptógena recurrente. Y el que es relativamente un poco más frecuente es la epilepsia ausencia infantil o simplemente la crisis de ausencia, que le llaman algunos. Crisis epiléptica de ausencia o ausencias o crisis de ausencia no es lo mismo que el síndrome de epilepsia ausencia infantil.
Pero sí, el, el, el distintivo es la crisis de ausencia. El electroencefalograma en este tipo de ausencia infantil es típico, que es sincrónico, bilateral y simétrico de punta a onda. Esa es la punta onda, ya, de 3 Hz, es decir, puntas ondas que se repiten 3 veces por segundo. De inicio y final abrupto, es la diferencia de las ausencias atípicas, que el inicio puede ser progresivo, solamente es un poco más progresivo, y el final casi siempre en las ausencias atípicas es para desapareciendo gradualmente. Lo que les había dicho, la hiperventilación activa la crisis. Hasta un 30% desarrollan crisis tónicas clínicas en la adolescencia, es decir, crisis generalizadas, con manifestaciones observables. Buena respuesta al tratamiento, el pronóstico. Esta es la típica punta onda 3G. De aquí, de la rayita roja a la otra rayita roja, es un segundo. Acá hay 1, 2, 3 puntas ondas en un segundo. Esa es la punta onda a 3 Hz. Inicio brusco y final brusco. Listo. Ahora vamos a lo que es, ¿le vamos a dar tratamiento o no le vamos a dar tratamiento a ese paciente que fue diciendo que había tenido una convulsión? Aquí están el riesgo. ¿Tiene riesgo de recurrir o no tiene riesgo de recurrir? Eso es lo que nos va a decir si este paciente va a recibir tratamiento o no. Cuando un paciente tiene una única crisis real, porque a veces menciona que recién convulsiona, pero si hacen una buena anamnesis se dan cuenta que ya tuvo una crisis focal con manifestaciones no observables que no hicieron caso. Entonces quiere decir que no fue la primera crisis, sino la que fue más visible, por la que buscaron consulta. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Si nosotros, haciendo buena anamnesis, decimos es su primera crisis, el riesgo es un poco menos del por ciento de que vuelva a recurrir. Y entonces hay que buscar otros factores ahí para decir si le voy a dar o no le voy a dar eh, tratamiento. Un paciente que tiene una segunda crisis o en nuestra anamnesis ya vemos de que lo que dijo que era una primera crisis no era una primera, sino ya tenía una previa, es decir, ya tiene 2 crisis, la probabilidad de tener una nueva crisis llega hasta un 70% aproximadamente. Y si ha tenido ya una tercera crisis, llega al 80, casi el 80%. En estos 2 casos, básicamente sí se debe comenzar tratamiento. En estos casos, con una primera crisis real, ya tenemos que ver si es que factores de riesgo, que es lo que al inicio. Es decir, esos factores de riesgo, si están presentes, aumentan la probabilidad a un 60%, que son el examen neurológico anormal, paciente con electroencefalograma anormal, a pesar de tener una crisis, neuroimagen anormal, y los hallazgos correlacionan con la primera crisis. Los hallazgos tanto en el electroencefalograma, con las neuroimágenes, tanto como en el examen neurológico. Entonces, cualquiera de ellos que esté presente en un paciente que ha tenido una sola crisis real,
es como si hubiera tenido dos crisis y por lo tanto debe comenzar tratamiento. ¿Con qué medicamento hago el tratamiento? Ahí hay varios factores que hay que tener en cuenta que están acá eh, listados. Uno es el tipo de crisis o síndrome epiléptico, si hemos llegado a ese diagnóstico. ¿Cuál es el espectro de acción del antiepiléptico que voy a escoger? Los efectos adversos, las propiedades farmacológicas. Estos tres que están de azules, en pocas palabras, significa que ustedes necesariamente, para poder usar antiepilépticos, deben de saber bien su farmacología. Y para probar las preguntas en el examen también. El sexo y la edad del paciente es importante. El estado fisiológico del paciente. Un paciente, aquí principalmente es, por ejemplo, en las mujeres si están gestando o no están gestando. ¿Están amamantando o no están amamantando? Bien. ¿Se está recuperando de otra enfermedad, del dengue o del COVID o no? Costos y accesibilidad. Eso de acá a veces por cuestiones extra y poco éticas, hay colegas que utilizan medicamentos que son de alto costo porque el visitador médico le dijo, mire, este es lo último que hay. Que efectivamente hay buenos epilépticos nuevos, pero la diferencia en precio es enorme. Entonces, yo tengo que saber, si yo tengo un paciente que no tiene recursos económicos, ya, no puedo estar recetándole esto que si bien son, no los va a poder comprar y sostener el tratamiento que usualmente es un tratamiento a largo plazo. Pero si es un paciente que tiene solvencia económica y yo puedo usar un medicamento de este tipo, de los nuevos, que tiene un mejor efecto, menos efectos colaterales, y sé que va a cumplir el tratamiento. He visto muchos pacientes que les recetan medicamentos de última generación, por ponerles un nombre, que lo tomaron un mes, 2 meses y después tiraron la toalla porque era oneroso el gasto que hacían. Prácticamente ya no tenían para sobrevivir por estar comprando esa medicación. Y eso no es la idea. La idea es que el paciente controlar la crisis tomando todos esos factores para escoger nuestro medicamento, pero en nuestro medio, en nuestra realidad, tenemos que ver que nosotros podamos darle un tratamiento que el paciente pueda cumplir al plazo. El otro es la actitud del paciente ante la enfermedad y el tratamiento. Estos son los medicamentos que existen. Ya ha aparecido otro más que no lo he puesto aquí. Ya, la flufenamina y hay otro más, aparte de los cannabinoides. Eh, no me acuerdo el nombre ahorita, pero que todavía no ha llegado al Perú. Estos son con su principal eh, mecanismo de acción. Los nuevos anticonvulsivantes tienen más de un mecanismo de acción. Por eso son más efectivos y muchos de ellos tienen menos eh, efectos colaterales. Esos son el mecanismo de acción de los eh, diferentes tipos de antiepilépticos. Revísalo. Y aquí está. Crisis recientemente diagnosticada. La crisis aguda sintomática es aquella en la cual hay una
causa o lo que se llamaba anteriormente crisis epiléptica en estado agudo de enfermedad. El paciente que se le pasó la cocaína, se le pasó el alcohol, se le pasó el Bol, ¿cómo se llama? El Red Bull o otros que le ponen alas, etcétera. Y entonces ahí identificación y tratamiento de la causa subyacente. Las crisis no provocadas, aquellas que no hay no son de estado agudo de enfermedad. Ya. Aquí está lo que yo les decía. Primera crisis real, no provocada. Si nosotros hacemos bien la anamnesis, vemos de que no era esa crisis recientemente diagnosticada no era la primera crisis como decían, sino que si hacemos una buena análisis, existían ya crisis previas. Por lo tanto, si ya existían crisis previas, es una epilepsia. La única, o cuando es realmente una primera crisis, 2/3 no recurren y 1/3 sí pueden recurrir desde el punto de vista epidemiológico. Y estas son el algoritmo de tratamiento simplificado, ya las que son más asequibles, excepto la tusuximida, que no la tenemos nosotros acá en el Perú, ¿ya? Pero después tenemos todo, carbazepina, fenitoína, ácido valproico, que es las antiepilépticos más conocidos, los más antiguos. Debemos de conocer bien su farmacología. Después viene el felbamato, la primidona, eh, y después vienen los de tercera, cuarta generación. Algo importante, creo que para terminar ya, es la expectativa de control con el tratamiento farmacológico. Usualmente con monoterapia, el 70% de pacientes, habiendo escogido bien el medicamento, van a estar bien controlados. ¿Y qué significa bien controlado? Aquel paciente que puede tener hasta una crisis por año, se considera controlado. Bien. Ok. Y control satisfactorio en 1/3 o 30%. Entonces, con ellos se utiliza la politerapia, se van ingresando. Y realmente acá hay un paso previo. Si yo con un medicamento no consigo control satisfactorio, lo que hago es, bueno, llevándolo en la dosis adecuada para la edad, el sexo, el estado metabólico, etcétera, etcétera. Entonces lo que hago es cambiar mi monoterapia. Es decir, un medicamento lo cambio por otro. Y el cambio no se hace bruscamente. Se va desescalando el primer medicamento mientras se va escalando el medicamento que voy a introducir. Ok, entonces cambio a otro, pero sigue en monoterapia. Si no consigo, puedo cambiar hasta un tercero, o si no, ya comienzo con politerapia. A la monoterapia que estoy dando, que me controla pero no satisfactoriamente, le voy agregando otro medicamento que tenga otro mecanismo de acción eh, que complemente al mecanismo de acción del que ya se instaló previamente. ¿Cuánto tiempo esperar? Usualmente es no menor de un mes de tratamiento con 2 drogas para decir si está actuando o no está actuando la medicación. Lamentablemente aquí cambian muchos colegas cambian la medicación como si estuvieran cambiando el sabor de los caramelos. Eh, Le dan un medicamento, no le dan ni una semana y vuelve a convulsionar,
ya le están poniendo otro. Y pasa unas 15 días y vuelve a convulsionar, ya le están poniendo otro. Y he visto pues que utilizan hasta 4 o 5 medicamentos que ya eso es, como yo le digo, se llama desesperación y falta de conocimiento. Con politerapia, un 15% adicional, puedo tener un control aceptable. Es decir, entre monoterapia y politerapia, tengo un 85% de pacientes bien controlados. No necesito ser muy agresivo. Un 15% es insatisfactorio. Hay pacientes que son refractarios a todo tratamiento. Le puedes poner 10 drogas igualito, ¿no? Lo único que va a hacer es destrozar el hígado con tanto medicamento que no necesita. Hay que saber hasta qué punto no llegar al escarnio terapéutico. Yo sé que no puede controlar y hablar con la familia. Por más que le ponga más medicamentos, no va a controlar. Así que subirle o ponerle un medicamento más no tiene mayor sentido. Una parte de ellos son candidatos a cirugía cuando tienen las condiciones y un eh, eh, porcentaje eh, puede, que puede utilizar drogas antiepilépticas experimentales. Creo que eso es todo. Sí, eso sería todo, jóvenes. Si hubiera preguntas, Muchas gracias, doctor. muy bien. Despierten, o bueno, sigan durmiendo, que ya son casi las 11. Nos vemos Ya, eh, doctor, muchas gracias. el Hasta martes. luego, doctor. Aquí le toca Bye, doctor. al doctor Casapía, le toca el martes. Sí, doctor, ya le voy a escribir el día de mañana. Sin falta, porque después no quiero que esté postergando las clases, ¿ya? Ya, maestro, no hay problema. Nos vemos, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buenas noches, doctor.